Paz, mis amados hermanos, edificados en la palabra, oyentes y amigos, que Dios les bendiga en este hermoso día. Gracias a nuestro Dios por su bondad y misericordia. Les saluda su hermana en Cristo, Dominga Martínez, desde Panamá. Gracias a nuestro Dios por el privilegio que me da de estudiar su palabra. El eslogan nos dice: preparando mi corazón para el gran memorial. Gracias a nuestro Dios y a nuestros hermanos que compartimos este hermoso evento donde estuvimos celebrando la conmemoración de nuestro Señor Jesucristo. Gracias a Él ya tenemos un año más para seguir adelante en este hermoso caminar. Gracias a nuestro Dios porque compartimos los emblemas preciosos de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos un tema muy hermoso hoy, viernes 15 de abril del 2022, y el tema en consideración es Cristo, único camino al Padre. Mis amados hermanos, oyentes y amigos, les invito a leer el texto base en Juan 14:6, un texto muy conocido por todos, que la letra nos dice así: Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Nuestro Señor estaba preparando a sus discípulos con su enseñanza, preparando el camino, y el camino es Cristo. Por eso Él les dice: yo soy el camino y la verdad. Él estaba trazando el camino para llegar al lugar santísimo, para llegar al Padre, así dándonos la oportunidad de vivir por la eternidad. El objetivo nos dice reconocer que Jesús es el medio único para llegar a Dios a través de la oración, que con su muerte nos dio vida, que Él conquistó nuestra victoria en la cruz del Calvario. Desarrollo del tema. Finalmente decimos que el sacrificio de Cristo es completo, porque solamente a través de Él podemos llegar al Padre. Muchas personas han buscado los medios para acercarse a Dios de acuerdo a su sabiduría, pero lo cierto es que solamente Jesús nos puede acercar a Él, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Según la palabra de nuestro Dios, nosotros estábamos enemistados con Dios. Queríamos ser o hacer algo que nunca sería posible. Queríamos manejar la vida según nuestros designios y creer que nos va a ir bien. Queríamos acercarnos a Dios por nuestros propios medios, pero una vez que el pecado rompió nuestra relación con Él, ningún esfuerzo humano era capaz de lograr esa reconciliación. Necesitamos un mediador, y lo necesitamos aún porque todo esfuerzo humano que no pase por la mediación de Jesucristo es considerado como trapo de inmundicia. En el primer acuerdo, en el Antiguo Testamento, el mediador era alguien que entregaba un sacrificio de sangre para restablecer la paz con Dios. En el segundo acuerdo, en el Nuevo Testamento, un mejor pacto, el mediador entregó su sangre para lograr la justificación del que cree y poder así estar en paz con Dios eternamente. Mis amados hermanos, acompáñenme a leer 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. 1 Tesalonicenses 2:5. Él es mediador de un nuevo pacto, porque intervino con su muerte para pagar por nuestras transgresiones que estaban denunciadas en el acuerdo anterior. Es por él que los llamados recibimos la herencia de eterna paz con Dios
Mis amados hermanos, miremos esta cita bíblica de Hebreos 9:15. Así que por eso es mediador del nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las rebeliones que habían bajado del primer testamento, los que son llamados reciban la promesa de la herencia eterna confirmada. Él abolió en su pago nuestras enemistades que teníamos con Dios y con los seres humanos. Él las dejó sin vigencia, permitiendo que estemos en paz con Dios. Hebreos 9:15 nos dice, deprimiendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos en orden a ritos, para edificar en sí mismo los dos en un nuevo hombre, haciendo la paz, vivamos bajo el poder de este nuevo acuerdo, en la obra de nuestro único mediador. Es posible vivir sin enemistades. Ellas ya fueron deshechas en la cruz. Hay que vivir en paz con Dios y con los hombres. Por más que el hombre se afane en buscar a Dios, la verdad absoluta es que no hay otro medio, solo a través de Jesús se llega al Padre. No hay otro. Muchos piensan que la Virgen María o otros nombres de ídolos, como San Pedro, San Juan, San Judas, y le rezan a la Virgen María, Madre de Dios, ruega por nosotros, dando a entender que como que la Virgen María fue la que fue crucificada en la cruz, como que si ella es la que interviene entre Dios y el hombre. Pero no es así. Es Jesucristo el mediador entre Dios y el hombre. Cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, exclamó, consumado es. Con esto el Señor confirmó que ya todo estaba terminado. Su obra es salvífica. Nuestra redención se había completado. Decimos que el sacrificio de Jesucristo es completo porque nos perdonó nuestros pecados de una vez y para siempre, porque nos salva de la condenación eterna, porque nos abrió el camino hacia nuestro Padre Dios. Cuando hemos sido llamados por el Padre, el único camino hacia Él es nuestro Señor Jesucristo. Hay que reconocer que su muerte tenemos entrada al Padre. Fuimos reconciliados con Él y que tenemos nueva vida en Él. Juan 14:6, Jesús le dice, yo soy el camino y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Al morir, nuestro Señor nos abrió un camino, el único camino que nos lleva al Padre. Mis amados hermanos, miremos esta cita bíblica de Mateo 27, 50 y 51. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado con grande voz, dio el Espíritu, y he aquí, el velo del templo se rompió en dos, de alto a bajo, y la tierra tembló, y las piedras se hundieron, desde el momento que Cristo entregó su Espíritu. Pero antes nos dijo, consumado es, ya todo estaba terminado. ¿Qué significado tiene este velo rasgado para nosotros en la actualidad? Ante todo, el hecho de que el velo se haya rasgado dramáticamente al momento de la muerte de Jesús simboliza que su sacrificio, el derramamiento de su propia sangre, fue una expiación suficiente por los pecados para siempre. Ahora significa que el camino para el lugar santísimo fue abierto para toda la humanidad, para nosotros, para todos los tiempos, judíos y gentiles. Cuando Jesús murió, el velo se rasgó en dos, y Dios se mudó de ese lugar para no volver a morar en un templo hecho de manos.
humanas. Hechos 17:24. Qué grandioso es que nuestro Dios ya no moraba en templos, sino que Él mora en los corazones que le han permitido limpiar por la sangre de Cristo. Gracias a Él que mora entre nosotros. Dios terminó con este templo y su sistema religioso, y el templo y Jerusalén quedaron desolados, destruidos por los romanos en el año 70 después de Cristo. Justo como Jesús lo había profetizado que sucedería, lo confirma Lucas 13:35. Estando que el templo permaneció, significó la continuación del antiguo pacto. Hebreos 9:8 y 9. Se refiere a la era que aún estaba por desaparecer, mientras el nuevo pacto estaba siendo establecido. Hebreos 8:13. En un sentido, el velo era un simbolismo de Cristo mismo, como el único camino hacia el Padre. Juan 14:6. Yo soy el camino para llegar al Padre. En el hecho de que el sumo sacerdote tenía que entrar al lugar santísimo a través del velo, ahora Cristo es nuestro mayor supremo sumo sacerdote. Y como creyentes en su obra terminada, nosotros participamos de su mejor sacerdocio. Nosotros podemos entrar ahora al lugar santísimo por el Señor Jesucristo. Hebreos 10:19 y 20. Nos dice que los fieles entrarán confiadamente al santuario, teniendo la libertad para entrar en el Santísimo, por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Esto es de su carne. Aquí vemos la imagen de la carne de Jesús siendo rasgada por nosotros. Así como Él rasgó el velo por nosotros, porque estaba demostrado que el pecado no podía verdaderamente ser expiado o borrado por meros sacrificios de animales. Jesucristo, a través de su muerte, quitó las barreras entre Dios y el hombre, y ahora podemos acercarnos a Él confiadamente. Hebreos 4:14 y 16. El Señor Jesucristo, para confirmarles y guiarlos, les dijo: ya ustedes conocen el camino. Juan 14:4. Por lo cual, un hombre tan escéptico como Tomás preguntó: ¿cómo pues podemos saber el camino? Juan 14:5. De esta manera quedó plasmado en la palabra la respuesta que le dio el Señor Jesucristo, y quizás uno de los pasajes más importantes que tiene la Biblia, cuando dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Juan 14:6. Este pasaje es uno de los pilares fundamentales de la verdadera doctrina cristiana, donde queda al descubierto toda la falsa doctrina, sectas mentirosas y religiones paganas. Aquí caen todos los argumentos y filosofías vanas, pero queda evidenciado que solo Jesucristo salva y que separados de Él nada podemos hacer. Juan 15:5. Jesús es el camino. Cuando el Señor Jesús dice estas palabras, es muy claro al resaltar diciendo: yo soy el camino. No está diciendo que Él es una persona que muestra el camino, o que es uno de los caminos como piensan muchos filósofos, al decir que hay muchos caminos que conducen al cielo, inventando que todas las religiones llevan a Dios. Jesucristo dijo que uno solo es el camino, y es Él, no hay otro. Juan 14:6. El Señor Jesús es el único puente entre Dios y los hombres. 1 Timoteo 2:5.
Por lo tanto, es el único camino que lleva a Dios. Juan 14:6. Mi querido oyente y amigo, si tú te encuentras en el camino de Jesucristo, estás en el camino correcto, en la sana doctrina. Pero cuidado, pon mucha atención. Si te encuentras en la masonería, en el budismo, filosofías griegas, mormonismo, catolicismo, Elena de White, de los santos de los últimos días, asambleas de Dios, testigos de Jehová, bautistas o cualquiera otra denominaciones que son caminos torcidos, que no sea el de Jesucristo. Muchos al escuchar esto pensarán, pero si yo estoy en Cristo, ¿por qué dice así? Mi querido oyente, si tú dices que estás en Cristo, pero no obedeces tal como nos dice la Escritura, estamos mal. Porque si decimos que estamos en Cristo y no obedecemos, la Biblia dice que hay que obedecer la ley de la alimentación, obedecer lo que es el día de reposo, porque muchos dicen, si yo guardo el miércoles, entonces, si Cristo dice que es el sábado, no podemos guardar un día de semana, porque Cristo, nuestro Dios, desde el principio de la creación, dejó el día de reposo, que es el día sábado. El primer día de la semana es el domingo. Así es que no podemos guardar cualquier día como día de reposo. Entonces estamos siendo mentirosos. El verdadero, busquemos el verdadero Jesucristo, porque la verdad está en Cristo. El camino, las Escrituras nos dicen, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Proverbios 14:12. Algo muy importante para resaltar es que todo comenzó cuando el hombre pecó en el jardín del Edén. Sucedieron tres cosas. Quedó muerto ante Dios y perdió su comunión con Dios y su conocimiento de Dios. Jesucristo vino a reconciliar nuevamente al hombre con Dios. Por lo tanto, no hay nada que podamos hacer, porque Cristo ya lo hizo todo. No solo murió en una cruz por nuestros pecados, sino que al arrepentirnos de nuestros pecados y recibirlo en nuestras vidas como nuestro único y Señor y Salvador, por medio de Él recibimos conocimiento en Dios, por medio del Espíritu Santo. Juan 14:26 y 1 Corintios 2:9 al 12. Jesús es la verdad. El Señor Jesús, al decir que Él era la verdad, estaba diciendo que Él era la única verdad absoluta y que cualquier filosofía de este mundo es una mentira. En el mundo de hoy nos podemos dar cuenta que lo que fue una verdad según la filosofía del hombre, hoy en día no lo es. Por lo tanto, las investigaciones que hoy se hacen, mañana pueden ser desmentidas. A esto se le llama verdades relativas. Por otra parte, todo lo que ha pasado, lo que está pasando y lo que va a suceder está escrito en la Biblia. También podemos encontrar que Dios dijo por medio de sus santos profetas que Cristo iba a nacer y nació, que iba a morir y murió, que resucitaría y resucitó. Por último dijo que vendrá nuevamente y va a venir. Esa es nuestra convicción, que todo lo que se dijo de Él es una gran verdad, porque todo lo hemos visto cumplir. Jesucristo es la verdad y en Él están escondidas todos los misterios de Dios. Colosenses 1:26 y 27.
a saber el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, mas ahora ha sido manifestado a sus santos, los cuales quiso Dios hacer notoria las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que en Cristo, en vosotros la esperanza de gloria. Colosenses 2:3. Y 1 Corintios 2:7 y 8. La palabra de Dios nos dice en 1 Corintios 2:11, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre? Así que, hermanos, tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Esto es de su carne. También tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Acerquémonos pues con corazón sincero en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua limpia, con agua pura. Jesús no solo muestra el camino a los hombres, el camino es Él. El camino, nadie viene a Él. El camino, nadie viene al Padre, sino es por medio de Jesucristo. Como el camino, Jesús es el único vínculo entre Dios y el hombre pecador. Conocer a Jesús es conocer al Padre. Juan 1:18 dice: a Dios nadie le ha visto jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Dios no puede ser visto en el sentido literal. Él es el Espíritu. Juan 4:24. Él es Espíritu. Nadie lo puede ver. Miremos este relato de Felipe en Juan 14:8, 10 y 11. Felipe le dijo: muéstranos al Padre. Jesús respondió: ¿no me has conocido, Felipe? Felipe, ¿no sabes quién soy yo? ¿Qué deseaba Felipe? Estaba allí ante sus ojos la revelación de la gloria de Dios. Estaba allí mismo, delante de él. El Verbo hecho carne era el mismo tabernáculo delante de los hombres, y su gloria del unigénito del Padre. Juan 1:14 al 18. Como el apóstol Pablo declaró: Él es la imagen visible del Dios invisible. Colosenses 1:16. Porque al Padre agradó que en Él habitara toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo mismo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Colosenses 1:19-20. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad. Colosenses 2:9. En Juan 14:10-11, Jesús explica y se ilustra más adelante: ¿no crees que yo soy en el Padre, en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que vive en mí, Él hace las obras. Créeme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, créeme por las mismas obras. Cristo en el Padre era la unión más perfecta e íntima entre el Padre y el Hijo. Tanto las palabras y las obras de Jesús eran una revelación perfecta de la deidad. Jesús hablaba y era el mando. Y existió cuando Jesús dijo: Lázaro, ven fuera. Fue el que había muerto,
había muerto y vino con vida. Solo Dios puede hacer esto. Cada vez que Jesús hablaba, era el Padre que hablaba. Era la perfecta unión entre el Padre y el Hijo. Y así como Felipe, hay muchas personas que les hablamos del verdadero Jesús. Les estamos citando la palabra y no creen. Son incrédulos. No quieren saber la verdad, pero sí se creen salvos. Y se creen que son hijos de Dios, solo porque creen en Jesucristo. Pero al parecer como ellos quieren, o como ellos se acomodan a su parecer. ¿Busca usted la verdad? Escudriñe las Escrituras y déjese guiar por el Espíritu Santo, porque Él es quien nos guía a toda verdad, y conocer la verdad le hará libre. No seamos incrédulos como Felipe, que tanto tiempo con Jesús y todavía estaba ciego, no le miraba. Y así está la humanidad. Están ciegos, se les habla de la verdad y no la quieren entender, no la han asimilado. ¿Cuál es nuestra respuesta? Y sabemos que el Hijo de Dios ha venido por medio de su Espíritu Santo, por medio del Espíritu Santo, nos ha dado entendimiento para que podamos conocer al que es verdadero. Y estamos en Él, que es verdadero, en su Hijo Jesucristo. El Dios verdadero y la vida eterna. Juan 5:20. Jesucristo es la verdad. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Jesús es la vida para todos los que se arrepienten y creen en Él para salvación. Solo Él nos libra de la muerte. Cristo es el libertador de la muerte física, espiritual y eterna. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Juan 10:10. El hombre natural está muerto espiritualmente. Él no tiene vida. Todo gira en torno a mí. Yo en lo mío, en la vida del hombre natural. Él está vivo en el mundo, pero muerto a Dios. Las cosas de Dios, Él tiene existencia en la tierra, pero Él está muerto espiritualmente. Sin embargo, Jesús promete resucitar a los muertos. Él da vida a la vida eterna. El hombre natural está muerto espiritualmente. Él no tiene vida. Todo gira en torno a mí, yo, en lo mío, en la vida del hombre natural. Él está muerto. Él está vivo en el mundo, pero muerto para Dios. Las cosas de Dios, Él tiene existencia en la tierra, pero Él está muerto espiritualmente. Sin embargo, Jesús promete resucitarle de entre los muertos. Él da la vida eterna a todos los que le invocan. La vida de Cristo nos da la vida de Dios. Los que le invocan la vida de Cristo que nos da, por lo tanto, la vida eterna. Esta gran verdad da la seguridad al creyente, porque no podemos perder este regalo de vida eterna. Jesús dijo: de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Juan 5:24.
El apóstol Juan escribió: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no cree en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Juan 3:36. Jesús prometió la vida eterna a todos los que creen en Él, a todos los que invocan su santo nombre. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna. Gracias a nuestro Dios que somos participantes de las grandezas de su gloria. A todos los que hemos creído tenemos vida eterna por el camino que Él nos ha trazado, que nos lleva a la vida eterna. Gracias a nuestro Dios por ser participantes de este gran memorial. Que Dios añada bendición a su palabra. Mis amados hermanos, les invito a que doblemos nuestras rodillas para que hagamos una oración. Bendito Dios y amado Padre Celestial, tú que habitas allá en las alturas de los cielos, gracias, bendito Dios, por tu infinita misericordia y por tu bondad. Gracias, Padre amado, porque hemos participado de los emblemas, Señor. Gracias, Padre, porque hemos participado, Señor, de este gran memorial, Señor. Gracias, Señor, porque nos diste un año más. Gracias, Padre amado, porque a través de tu palabra, Señor, sabemos que Jesucristo es el velo que fue rasgado para poder entrar nosotros a este lugar santísimo. Gracias, Padre, porque el velo significó y simboliza la carne rasgada de Jesús por nosotros. Gracias, Padre amado, por el inmenso amor que has tenido con toda la humanidad, Señor, pero que muchos no quieren entender, Padre Santo. Te pido, Padre Santo, que tú los perdones y que les des la oportunidad de conocerte, Señor. Bendícelos, Padre, y ten misericordia, bendito Dios. Tenemos familias, Señor, que no han creído en ti. Creen, pero a su manera, Señor. Te pedimos, Señor, que nos ayudes, Padre, a que seamos ejemplos, Padre, para todos aquellos que nos ven. Bendice grandemente a cada uno de nuestros hermanos dedicados en la palabra. A los oyentes, Señor, ten misericordia, Padre amado, y ayúdanos, Padre, a reconocer, Padre Santo, que el mediador es Jesucristo entre tú y tu Hijo, Señor, entre tú y el hombre, Señor. Tú eres el mediador, Jesucristo el mediador entre Dios y el hombre. Gracias, Padre amado. Gracias, Señor, porque lo comprendemos tal como dice tu palabra, Señor. Gracias, bendito Dios, por tu inmenso amor. Gracias, Padre. Favor que te agradezco, Padre, en ese nombre glorioso que es sobre todo nombre, Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Paz, amados hermanos, edificados en la palabra.